Nos quedamos aquí. Vamos a organizar, verán. Asumimos que tenemos 3 grupos, ¿no? Costa, Sierra y Oriente. Aquí creo que vamos a este de aquí, a este. Más Galápagos, no. Entonces, ¿cuántas son ustedes en total que dicen que están 13? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para mayor comodidad. No sé si es que de pronto ustedes puedan ponerse de acuerdo. Verán, ustedes están de acuerdo a la lista de la clase. Ustedes tienen un número, ¿sí? Sí, Estamos, Lisa. ya, verán. Cada una van contando desde la primera, van contando 1, 2 y 3. 1 Costa, 2 Sierra, 3 Oriente. Entonces, a la número 4 pasa a ser el número 1. ¿Entienden? La 4 es 1, la 5 es 2, la 6 es 3. Entonces, la 7 es 1 y así sucesivamente. ¿Entendieron eso? ¿Sí entendieron eso? Sí, Lisa. Ya. Entonces, Sí, esas, Lisa. esas van a ser las listas para que los grupos que conformen ustedes. Si hay alguien que de pronto, ¿no? Diga, Damián, yo no puedo asistir a ninguno de estos grupos o tenga algún inconveniente, ¿no? Por relaciones de comunicación y cosas por el estilo, me dice, de acuerdo al número que tiene, coge y lo hace solo. Pero como es grupal, ¿no es cierto? No le hace de todos, sino coge una partecita nomás, ¿entienden? Se divide en la tarea en la que están. Verán, aquí, por ejemplo, en el Oriente, hay algunas etnias que ya no existen, que se han extinguido, no sé hasta qué punto realmente, sino que vean, por ejemplo, las que más conocemos, las que vamos a ver ahorita, las Shuar, la Siona, la Secoya, Guaurani, que se han unido, por ejemplo, el Shuar y la Tagaré, esta es ya no contactada, ¿no? La Tagaré. Tenemos la Tano Menare, la Siguay, Záparas y Quisua, no sé. Entonces, si no tienen mucho material de investigación de estos grupos, entonces pasan a un grupo que realmente tengamos información, ¿no? Para poder hacer la tarea. Recuerden que en la tarea tenemos varios requerimientos, varios requisitos, ¿no? Que nos pide la tarea en cuanto a lo que son tradiciones, ¿no? Culturales, sea gastronomía, aspectos religiosos, aspectos como ellos, el sistema de orden que ellos tienen, ¿no? Cómo se someten a su grupo étnico, ¿no? Pero todo lo que le caracterice como etnia, si hay algo más allá de la vestimenta, de las costumbres, del lenguaje, del habla o idioma, como quieran llamar. Recuerden que cuando hay un grupo étnico que, por ejemplo, habla el Shuar y también habla castellano o español, la primera lengua, el idioma, es el auténtico, autóctono de ellos, ¿no? O sea, no van a pensar que de pronto acá, porque tenemos un Lisa, gobierno, Lisa, ¿sí? disculpe que le moleste. ¿Qué puede apagar la compañera el micrófono? Se escucha medio raro. A ver, voy a ver quién es. A ver, chicas, Ya le apagó, Lisa, ya. y apaguen los micrófonos porque hay una bulla ahí en el oído de todos. Gracias, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, son varios elementos que nos pide, que queremos que ustedes indaguen, averigüen y expongan, ¿no? Entonces, aquí en cierta forma vamos a ver algo, ¿no? No todo, aquí simplemente hay una síntesis de la mayoría de los grupos étnicos que están en nuestra república y vamos a ver ciertos rasgos, ¿no? Generales, como leí hace un momento, la semana pasada sobre la música y sobre los costumbres, ¿cómo se llama?, tradicionales en cuanto a la gastronomía. Entonces, habrá cosas que ustedes de pronto no han visto, no han sabido, y esta investigación nos va a abrir a nosotros puertas o nos va
a llevar a estadios a los que nosotros no conocíamos y nos conducen a respetar más, ¿no? Esos grupos étnicos, ¿no? Yo recuerdo que la semana pasada les decía que es importante que nosotros aprendamos ¿cómo es? A respetar lo que estos grupos son, ¿no? Y que lamentablemente, no sé, o sea, no sé hasta qué punto decir lamentablemente, ¿no? Porque después de todo, el mestizaje está llegando a toda la región patria y entonces están dejando ciertas costumbres, no su identidad, costumbres, creencias, eh, de pronto tal vez aspectos culturales propios de su etnia, ¿no? Una historia común que ellos tengan. El mestizaje les está obligando de pronto a dejar ciertas costumbres como por ejemplo la vestimenta o posiblemente la manera de pensar en sus creencias, ¿no? Eh, el mestizaje obliga a eso. Yo les decía, no sé si es que lamentarme o no, pero el asunto es este, o sea, todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera pensar y generar las costumbres que quiera desarrollar. No por eso pierden su identidad. Nadie pierde identidad. En eso sean bien conscientes, ¿no? Cuando dicen estos grupos étnicos o los de Otavalo están perdiendo su identidad, o los de Cotacachi, o los de Santo Domingo, qué sé yo, del Oriente, dicen que estamos perdiendo nuestra identidad. Dicen, la mayoría de políticos suelen decir de esa manera, ¿no? Que estamos perdiendo nuestra identidad. Hay que aclarar que la identidad jamás se pierde, nunca se pierde. Lo que se va desvaneciendo son ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas características, ¿no? Que si bien es cierto, afirman nuestra identidad, pero no son nuestra identidad como tal, ¿no? Como personas nosotros siempre vamos a ser lo que somos, aunque para la República, para el gobierno, para el Ecuador, no importa quién sea usted, sea hombre, sea mujer, sea gay, sea lesbiana, sea indígena, sea lo que sea. Lo único que somos para el gobierno es un número que está citado en su cédula de identidad. Y lo único que le importa al gobierno es que usted aporte con su trabajo y trabaje y cumpla con los impuestos para engrosar y darle vida al gobierno, ¿no? Porque más allá de eso, poco les importa. Entonces ya queda en nosotros como personas, ¿no? Saber sostener y mantener lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Si somos, por un lado, pensemos indígenas, ¿no? Guardar, respetar y al momento de manifestarse con todo lo que ellos son en cuanto a lo que les identifica, ¿no? Más allá les digo, por ejemplo, de cambiar la manera de pensar, eso si usted piensa distinto no quiere decir que deja de ser indígena. ¿Por qué? Porque si ahora lee más, se cultiva más, tiene mayor criterio, ¿no? Recuerden que la educación, ¿no? nos hace verdaderamente libres del conocimiento, nos hace libres, la verdad nos hace libres. Entonces, no solamente pensemos en que un indígena es indígena solamente porque se pone el anaco, cuidado con eso, ¿no? Hay que saber respetar a las personas. Vamos a hablar ahora un poco de algunas etnias en la que ustedes tienen ahorita en la portada, son los otavalos. Hay algo interesante con relación a los indígenas otavalos. A los indígenas otavalos se les conoce mundialmente como los judíos latinoamericanos o indoamericanos, ¿no? Porque supuestamente el judío, ¿no? Es un ser netamente comerciante y que está en todas las regiones del planeta. No hay un país en donde no haya un judío. Y en cambio dicen lo mismo de los otavaleños. Dice, a cualquier país que uno vaya, ahí se encuentra con indígenas otavaleños. Y porque ellos son comerciantes natos, está en sus genes, ¿no? Entonces, Otavalo, para la mayoría conoce, está cerca de la ciudad de Ibarra, camino a Quito. Es una ciudad donde la población, el mayor número de población Otavalo es indígena. No hay algo curioso que está pasando en Otavalo, ¿no? Que
los mestizos que vivían y estaban empoderados de todo lo que es centro de Otavalo, la ciudad como tal, han ido desalojando y ahora ya son los indígenas propiamente dicho los que están ocupando, ¿no? Otavalo. Es bueno que también, después de todo, ya también los gobernantes de Otavalo, están ellos, tanto Otavalo como Tacachi, ¿no? Inclinando sus votos para gente autóctona de ahí, ¿no? Otavareños indígenas propiamente dicho, ¿sí? Viven mayoritariamente del comercio, como les decía, son comerciantes. En la parte periférica de Otavalo, en cambio, se encuentran las comunas o comunidades que básicamente viven de la agricultura, no han dejado la agricultura, son artesanos natos, ¿no? Viven también un gran sector de Otavalo, de los indígenas otavaleños, del mercado, de la artesanía, ¿no? Tienen una simpática artesanía, aunque también tengo mi criterio al respecto, ¿no? Es tan hábil el indígena otavaleño, ¿no? Que lamentablemente, pero hablando en otros términos, están dejando a un lado su propia artesanía y están asumiendo artesanías de extranjeras, foráneas, y la venden como propia. Y eso es lo que les hace más mal que bien, ¿no? De pronto también ellos tienen que ir mejorando sus calidades en cuanto a los telares, en cuanto a los textiles. Hubo un boom a nivel europeo donde llevaban toda su producción de sacos, por ejemplo, para Europa. Hubo un boom en levantamiento del mercado tabaleño bastante fuerte, importante. Pero en cambio los tintes que estaban utilizando y que utilizan no pasaban los registros de control en Europa. Entonces hubo una gran baja del mercado de textil de Otavalo porque los europeos o americanos tienen la costumbre de coger la ropa y ponerles en la misma lavadora toda la ropa. Y entonces ahí estaba un saco de origen otavaleño, el tinte dañaba toda la ropa, ¿no? Entonces todo ese tipo de mercado también Otavalo se está cuidando y en ese cuidarse, en ese control de calidad que están generando, se están metiendo y como hacen mercadeo, no utilizan ahora otros iconos, otras imágenes que no les corresponde a la región. Yo fui testigo, una vez estuve en Sao Paulo, ¿no? Y alcancé a escuchar música ecuatoriana, no lo identifiqué como tabaleña, ¿no? Pero era, era música indígena, estaba con un par de amigos allá en Sao Paulo, y en plena avenida y al frente de la playa, ¿no? Oímos a la música nuestra. Entonces digo, acerquémonos por lo menos verles y aplaudirles, ¿no? Y hacer un poquito de bulla ahí. Y créanme, para mí fue bien decepcionante, súper decepcionante. Ver por vender sus productos, por vender sus cassettes, por vender su música, más allá de artesanías, era su música, ¿no? El 80% de los que estaban bailando, los bailarines ahí de ese grupo que estaba haciendo mercadeo con su música, estaban vestidos con ropas originarias de los indígenas de Norteamérica, ¿no? No sé cuál, Sioux, de los Sioux estaban vestidos y bailaban como los indígenas Sioux, como vemos en las películas que bailan los indios Sioux, igualito, así bailaban. Cosas que me dio una pena, decepción, yo les dije, ¿no? Es una pena que por vender un CD, ustedes estén vendiéndose su propia vestimenta, dejando a un lado, ¿no? Entonces, también hay de todo en ese sentido, ¿no? Da pena, pero por tratar de mercadear, que estamos en un sistema capitalista y consumista que da miedo, da pena de que vayan renunciando a ciertas cosas que les hacen, ¿no? Es decir, es que si no venden o no bailan como los indios americanos, ellos no venden. Entonces están vendiendo algo que no es cierto. Y entonces yo he conversado con así amigos y dicen que eso hacen también en todo lado, hacen lo mismo. Es una pena que estén haciendo eso, ¿no? Entonces, dentro de su organización familiar existe hay aún quien manda, ¿no? Hay hay un patriarcado ahí, ¿no? Hay ciertas costumbres interesantes dentro de los. No me gustaría ahondar demasiado porque de pronto, va a decir, hay pensamientos que deberían, en cierta manera, tradiciones deberían cambiarse, pero son tradiciones de ellos, como por ejemplo, el indígena siempre va adelante,
la indígena en mujer va atrás. Hay esas costumbres, ¿no? Que el hombre es un poquito como que tiene poder. Nosotros diríamos, cuando vayamos, pasemos a género, en la próxima semana, y hablemos de género, vamos a hablar acerca de lo que hoy les estoy diciendo, ¿no? Que hay algo que el sexismo hay una permanencia del sexismo en el sistema indígena, ¿no? Que es difícil de sacarles si se, por ejemplo, el marido le pega unas tremendas palizas a la mujer, y si un mestizo sale en defensa de la indígena mujer, ella más bien se va por el lado del marido y se deja, marido deja que pegue, tiene todo el derecho de pegar. Entonces hay ciertos tipos de costumbres, ¿no? Que podemos ver que no son propias de ellos, ¿no? O sea, sí que hay sexismo feísimo. Hay otras costumbres que se han ido adoptando y que se han ido adaptando a ellos, ¿no? Que para los españoles, cuando vieron eso, ¿no? Les fue demasiado extraño, y entonces trataron de que se fusionen tradiciones españolas con las tradiciones indígenas. El hecho de que, por ejemplo, el culto a los muertos, que tiene la mayoría de nuestros grupos étnicos, ¿no? Otavaleños, Cotacachi, Zuleta, que son las regiones, Cayambis, ¿no? En el Día de Difuntos, que es una fecha puesta por la religión católica, ¿no? En difuntos, la mayoría de los indígenas van a los cementerios y comen en los cementerios y comparten con las personas que fallecieron. Para ellos, ojo con esto que les digo, ¿no? Pues ellos no tenían el pensamiento que tenían los españoles. Ellos pensaban que al otro lado, cuando se iban, ellos iban con sus propias necesidades, y es más, los entierros que tenían antes les daban de comer, y, o sea, y les enterraban juntamente con sus valías o con lo que más querían esas personas para irse al más allá. Pensaban, quiere decir que ellos pensaban que había no un retorno, pero sí un viaje. Y para ese viaje van a estar de alimentarse, y es por eso que ellos les enterraban con alimentos. Pero esta costumbre de visitar los cementerios y comer ahí en minga, ¿no? Ponen en la mesa y comen, y parte de lo que comen le entierran, es que comparten con las personas que fallecieron. Pero esa costumbre de alimentarse, me gustaría a la persona que le toque hacer otavalo, indágueme eso, ¿no? Y van a darse cuenta que no es una costumbre propia de los indígenas, es algo que también metido en culto a los muertos, porque ellos tienen otra manera distinta de pensar, que a través del tiempo van cambiando, pero esa costumbre, que en difuntos, justamente en fecha de que lo que es noviembre para nosotros, ¿no es cierto? Justo esa fecha, el 2 de noviembre, 2 y 3 de noviembre, están visitando los cementerios, porque la costumbre católica en esa fecha festejan a los muertos. Entonces eso también me encantaría que ustedes analicen, vean, traten de indagar bastante, ¿no? Si es que no, no solamente googleen, ¿no? Busquen mayor información sobre las etnias que les corresponda. Tenemos los cañaris, ¿no? El mismo nombre que es del Cañar, al sur, casi centro de nuestra república, más de abajo, Cuenca para abajo, ¿no? Son los cañaris. En los cañaris tenemos un vestigio arqueológico muy importante, ¿no? No al nivel de Machu Picchu, pero sí tenemos aquí lo que es Ingapirca, en donde podemos ahí ver un poco de la construcción arquitectónica de los indígenas en el momento en que fueron sometidos, entre paréntesis, ¿no? Por los incas. O sea, ahí tenemos nosotros construcciones incas, que a mi criterio, no sé, o sea, si, como le ven ellos, no, si analizamos el tiempo, años, ¿no? Lustros, décadas, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, en donde ya los incas llegaron acá al norte y sometieron a las tribus que había acá, en lo que hoy es la República del Ecuador. Entonces tenemos esos vestigios, ¿no? Del dominio inca, representado en las grandes edificaciones arquitectónicas. Entre ellas la que vemos aquí de Ingapirca, la que está en una fotografía que ustedes pueden ver al lado superior. Aquí está una construcción, ¿no? De que es de Ingapirca. Muy lindo realmente, ¿no? Precioso lo que ellos tenían y eso, Ingapirca es un tambo,
¿Qué significa tambo? Tambo es una especie de hotel que utilizaban los principales, aquí hablemos del Inca, en donde ellos pernoctaban cuando querían viajar hacia el norte y se quedaban asentados por un tiempo, ¿no? Es como decir, en nuestro tiempo es un hotel, una residencial, donde llegaba el monarca, se hospedaba y seguía su camino, y entonces él siempre también tenía los privilegios de Inca, ¿no? Entonces ahí tenemos un balneario solamente del Inca, ¿no? Que está ahí en Ingapirca, y tenemos algunas construcciones como ellas. Tenemos una que lamentablemente, por lo que nuestro país le da poco valor, ¿no? Supuestamente está en nuestra constitución, la vamos a leer, ¿no? El respeto hacia nuestras etnias, porque somos pluriculturales y multinacionales, somos nosotros. Hay varias naciones dentro de lo que es la República del Ecuador, no las naciones indígenas, ahí están las etnias que les estoy comentando. Y entonces, ellos dentro de sus constituciones, por hablarlo así, tenemos que entender que fue arrebatado todos esos conocimientos que ellos tenían y las construcciones que ellos tenían. Lamentablemente, nuestros gobiernos no les han dado el respeto que se merecen, o tratar de recuperar, ¿no? Arquitectónicamente hablando, esas construcciones. Tenemos las pirámides de Cochasquí aquí en Imbabura, tenemos nosotros unos vestigios arqueológicos de donde supuestamente vivía Atahualpa, que es en Caranqui, ¿no? Es algo que está botado, no respetan, o sea, qué pena. Por eso, por ejemplo, que uno sea arqueólogo aquí en nuestro país se muere de hambre, teniendo muchísimo trabajo, pero no hay plata para pagar ese sueldo. O sea, poco les importa. O sea, el mantenimiento de los museos es bien complicado. Por eso hay muchísima gente que tiene muchas piezas arqueológicas de sus casas. El gobierno no les va a reclamar. ¿Por qué? Porque no tienen los medios para cuidar lo que son nuestro patrimonio en cuanto a los vestigios arqueológicos, ¿no? Todo lo que es nuestra cerámica, por ejemplo. Entonces, por eso muchos artistas conservan en sus casas, en sus pequeños museos particulares, ¿no? Y el gobierno lo sabe, lo único que ha hecho el gobierno es registrar, están codificadas y nada más. Pero hasta ahí llega, ¿no? Entonces, allá en los Cañaris, si ustedes pueden observar su vestimenta, tienen casi, los varones tienen un pantalón negro, camisa bordada, se llama chusma o poncho corto, faja y sombrero de lana. Está presentada, ese es el atuendo masculino. El femenino tiene una blusa bordada, son polleras cortas con rebozos y liguillas, sombrero igual que el hombre, es como una capacha lo que ellos tienen, un sombrero pequeñito los que tienen en el lado de los Cañares, ¿no? También viven la mayoría del campo, son agricultores, y una buena parte de esa población también son artesanos, tienen una artesanía que se destaca en los telares, es una artesanía tanto en cerámica y también en lo textil, ¿no? Ellos también había un dominio que lamentablemente hoy se pasó de manos, ¿no? El dominio en cuanto a la hojalatería y al manejo del dominio de los metales, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos, cuando vinieron los españoles, no conocían el platino, y aquí ya dominábamos el platino, teníamos piezas de platino, muy interesante, ¿no? La región de los Cañares está más, todo lo que es Gualaceo, en cuanto a artesanías que son bastante ricas y que se compran son las fajas, la ropita, los chales, eso venden, ¿no? Sus atuendos es lo que venden, y tomamos como artesanía. Hay lindos bordados, también trabajan figuras con la paja toquilla. Si hablamos de sus creencias cosmogónicas, o sea, es decir, su religión, la mayoría de los indígenas fueron sometidos, todos, la mayoría, casi un 100%, sometidos a la religión católica cuando llegaron los españoles. O sea, no es propio de ellos, ¿no? Esta religión fue impuesta como a todos los ecuatorianos, toda nuestra república,
La mayoría de nosotros somos católicos porque se nos impuso esa religión, no por convicción, por fuerza. Que si hubiesen venido, por ejemplo, los árabes o los países islámicos, nosotros seríamos musulmanes, ¿no? Porque el dominio también va por la fuerza, el dominio de cuantas creencias, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy, a pesar de que tenemos ya la escritura en nuestras manos para tener criterio y creer lo que queremos creer, no lo que nos dicen que creamos, porque la mayoría cree lo que otros quieren que creamos, eso creemos. La mayoría de la religión católica es así. Creen y piensan que es la verdadera religión y me gustaría que indaguen, lean y van a darse cuenta que no es. Porque la religión católica nace de la religión judía y nace 300 años después de Jesucristo y se imponen una serie de tradiciones y una serie de cosas que hoy vemos en nuestra realidad, ¿no? Y basados en la Biblia del Antiguo Testamento. Y ahí están esas leyes judaicas. Y lo que no saben es que también esas leyes judaicas están mezclados, ¿no? El Padre creador de todo el universo y Jehová, el Dios de los judíos, así como Alá, el Dios de los árabes, así como Vishnu en los hindús. O sea, el Dios de los israelitas es Jehová o Yahvé. Y entonces, en cambio, Jesucristo cuando vino, nunca le dijo a su padre Jehová ni Yahvé. Entonces, si ustedes no leen las escrituras, también van a quedar ignorantes. Así que Jesucristo vino a presentarnos a su Padre y él dice que a su Padre, al Dios creador de todo el universo, nadie le vio. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que Moisés le vio a Dios cara a cara, dice. Abraham también. Y 70 sacerdotes más. Entonces es un Dios etéreo, material, etéreo, que se puede ver. Entonces, piensen, ¿no? Lo que les digo, porque los indígenas cuando llegaron los españoles, ellos creían en una entidad todopoderosa que no se le podía, como es, graficar, pero se manifestaba en las estrellas, en el sol, en la luna, en el planeta, y entonces, y vieron cómo se movía todo el sistema solar, entonces sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, tenían bien marcadas las distancias, ¿no? Sabían la existencia de todos los planetas, cosas que los españoles no, ¿entienden? Y los españoles, como les decía, ellos, cuando vinieron acá, ellos pensaban que el planeta era plano. Cristóbal Colón vino con la idea, dijo, no, el planeta, la Tierra es redonda, al igual que la Luna, mírenle al Sol. Pero en ese tiempo, ¿no? En el medioevo, el pleno oscurantismo que llegaron los españoles para acá, no, ellos pensaban que el planeta era plano, a diferencia de nuestros indígenas, que ellos pensaban y tenían no un Dios, porque ellos no concebían no tenían el concepto de Dios como los españoles. Cuando ellos llegaron en su cabeza, en su mente, tenían el concepto de Dios. Dios, el concepto de Dios, alguien que creó. En cambio, ¿no? Y está en Génesis, por decirlo así. En cambio, los indígenas de acá decían, hay un todopoderoso, hay una entidad, espíritus, ¿no? Que creó todo el universo y se llamaba Pachacamac o Ollantay. ¿Sí? Ese es el nombre que le dieron a ese ser que creó todo el universo y que no podía ser graficado, mucho menos puesto, porque no van a ver. Ellos decían, no es que adoraban al dios sol, el español tenía un concepto de Dios. Como ellos veían al sol y estaban pendientes del movimiento del sol, los españoles en su idiosincrasia pensaban que estaban adorando al sol y no es así. Estaban ellos midiendo y cómo ellos daban un culto, ¿no? A toda la naturaleza en gratitud a ese ser creador, imposible de graficar y que sabían que existía, pero no sabían que ellos decían era un espíritu grande. Y si ustedes leen Romanos, Jesucristo dijo, mi Dios, mis palabras son espíritu. Entonces, si Dios es un espíritu, no puede ser materializado. Entonces, miren cómo nos han tenido a nosotros por años, décadas, cientos de años ignorantes. Y aún teniendo nosotros las escrituras, la Biblia, teniendo en las manos, no somos capaces de leer y poder identificar lo equivocados o acertados que estamos. ¿Sí? Entonces,
el sistema de creencias de ellos era completamente diferente a los españoles. Los españoles vinieron con esas creencias y nos impusieron. Y entonces existen ciertas religiones, digo acá, quería ver, ellos practican el catolicismo, los cañares, ¿no? Guardan ciertos rasgos aborígenes, rasgos suyos propios de sus fiestas, pero están entremezcladas con la mitología, los mitos propios de los indígenas, con las tradiciones religiosas católicas, ¿no? Están mezcladas en todos los indígenas y en casi en todo lo que es América, ¿no? O sea, porque lamentablemente les digo, o sea, vinieron los españoles y los portugueses con sus creencias y lo que vinieron fue en el medioevo, en donde hablamos de 2000 años de oscurantismo, ¿no? 2000 años de retraso tenemos nosotros como personas, como seres humanos, porque la religión católica impedía todo lo que no estaba, que no podían interpretar los curas, el clero, decían que ni siquiera gente común podía tener la Biblia, solamente ellos podían interpretarlo. Entonces, ellos, a su manera de pensar, su imposición, no permitían, si había algo extraño, les decían, por ejemplo, a la mujer, todas las mujeres eran brujas y tenían que demostrar lo contrario. Y les hacían tremendas torturas. Recuerden ustedes, no sé si ustedes saben, a lo que estoy refiriendo es la Santa Inquisición. Busquen ustedes en YouTube, pongan allí. Y la peor Inquisición que hubo en el medioevo fue la española, la más sanguinaria. Mataron millones de personas y una persecución tenaz contra los judíos, como tales judíos. ¿No? A los primeros que persiguieron cuando se formó la religión como tal, católica, a los primeros que persiguieron fueron los cátaros o gnósticos, que eran seres que creían en Dios como se presentó en la religión católica, en el concilio de Nicea en el año 325. En el concilio de Nicea se considera que ahí reunieron todas, un emperador por orden imperial, dijo, se formó la religión católica como tal. Me gustaría que ustedes algo vean, ¿no? Pero eso es lo que nos vino, ¿no? A nosotros, después de todo. Ellos escogieron qué libros conforman parte de la Biblia y qué no. A los libros que dijeron que no forman parte de él, les llaman libros apócrifos. Y hoy tenemos libros que ya se han descubierto desde 1800 acá, hasta 1900 y algo, ¿no? Se descubrieron en Qumran otros evangelios más antiguos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sin embargo, esos libros fueron desechados, considerados como apócrifos. Y entonces los cátaros o los gnósticos guardaron esos libros porque tuvieron miedo, porque todos los que no leían los libros que estaban dentro del canon, que conforman hoy la Biblia, les asesinaban. Y entonces a los gnósticos de los cátaros les mataron porque tenían también las escrituras, pero como ellos decidieron qué libros conforman la Biblia y los que no están dentro de la Biblia eran herejes, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, si ustedes ven los libros que tienen los católicos, los que tienen los evangélicos tienen 66 libros y los católicos tienen 72 libros, o 74 creo que son, tienen libros canonizados dentro de ese canon. Entonces, con ese tipo de creencias y cosas, a nuestros indígenas les cayeron con eso. Y entonces, las religiones que ellos tienen acá es una mezcla de lo propio que ellos tenían con lo que tenemos hoy con la religión católica. Ventajosamente, como ahora ya la educación no la llega a todos, y ustedes tienen el derecho de coger las Biblias y leer y permitir y decirle que Dios Todopoderoso les guíe en su lectura, ¿no? Y crean lo que realmente ustedes quieran creer, lo que la palabra les diga, no lo que nos dijeron, o lo que nos han sometido prácticamente en cuanto a creencias, como los indígenas que tenemos hoy, ¿no? Tenemos el saraguro, su idioma materno es el quichua, el territorio que ocupan los araguros es bastante diverso, se extiende cerca al sur del Ecuador, lo que es Loja. Hay algo muy interesante con los araguros, a pesar, miren, de los araguros, estar full al sur, ¿no? Este pueblo nunca fue sometido por los incas, algo muy extraño. Ellos no tienen nada del incario, ¿no? Son muy independientes, eso es lo maravilloso de este grupo de los araguros, ¿no? Se extiende desde el extremo noroccidental de la provincia de Loja. Los otabalos se originan en, no, es otra cosa aproximadamente. Hay una cosa también,
Los indígenas otavaleños no son propios de Otavalo, fueron introducidos a esa región. El origen de los otavaleños está en más adentro, es un lado más continental, diríamos lo que es Bolivia, por allá son los indígenas otavaleños. O sea, los incas les trajeron para acá. O sea, no nacieron, no se formaron, no se formó un grupo étnico en Otavalo, no son autóctonos, no son aborígenes de Otavalo, ¿no? A diferencia de los quitus, cayambis, cañaris o aquí los araguros, ¿no? Los otavaleños fueron introducidos, si es que no lo sabía, ¿no? La vestimenta es como la ven ahí la gráfica, son mangas y pantalón negro corto, poncho de lana del hombre, la mujer blusa bordada, pollera negra, plisada, hay liguillas sujetas y collares. Entonces, cuando ustedes hagan su exposición, espero verlas, cada uno de los detalles de la vestimenta. En la mayoría de las vestimentas de nuestros indígenas tienen muchos significados, hay bastante simbología, ¿no? En la próxima clase ya terminamos con lo que es semiótica, que quiero que vean, ¿no? Semiótica es el estudio de los signos, símbolos y señales desde el diseño andino, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no? O sea, las cenefas tienen significado, lo que ustedes ven, los bordados tienen significado, cómo representan a los animales, cómo representan al tiempo, representan, por ejemplo, la serpiente, qué significa la serpiente y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver en semiótica en la próxima clase, ¿no? Para terminarnos ahora, vamos a tener solamente con las etnias. Los alasacas son hábiles de artesanos, textiles, el idioma es del quichua, pero hablan el español. Aquí hay que tener en cuenta, el español no es su primer idioma, es el segundo, ¿no? Eso en la Constitución les respalda, ¿no? Y antes se hablaba de cuando Rafael Correa estaba en la presidencia, decía la educación bilingüe era para ellos, ¿no? O sea, que el idioma materno y sus costumbres se conserven y que sigan adelante, que no se pierdan, que no se desvanezcan esas costumbres, esas tradiciones indígenas. Pero lamentablemente los indígenas más les importa, sobre todo los dirigentes políticos indígenas, ¿no? Mandaron al traste todo eso, ya no existen escuelas bilingües, solo se quedó, ya van a ver ustedes solamente como una disposición, quedó ahí solamente escrito nada más, ¿no? Su vestimenta, el vestido se caracteriza por un poncho doble, pantalón blanco y sombrero de paño duro, las mujeres usan fachalina o un chal, ¿no? Aquí pueden ver un gráfico de ellas, ¿no? Tenemos luego los timbos, lo que hoy es Bolívar, están asentados los chimbos. No tengo fotografía de ellos, espero que ustedes puedan tener. La mayoría son habitantes de habla quichua. La vestimenta es similar en casi en todos, lo que cambia son en el tejido mismo, ¿no? Pero en cuanto a prendas, de lo mismo tienen el poncho, como elemento vernáculo, las mujeres usan anacos, fajas, mantas sujetas con el tupú, que es un prendedor lindísimo, es como un solcito y una aguja grande, es hermoso el tupú, ¿no? Hoy hay poco, en Guatemala lo pueden encontrar como artesanía, que son como unos prendedores muy hermosos, ¿no? Pero los diseños propios. Hoy hay una especie de una culturización que también esos tupús están mezclados con figuras españolas, ¿no? O sea, ya se ve algo que tiene que ver con el bordado español. Me encantaría hacer una pregunta, a ver, ¿de dónde es original? Ya que quiero que me escuchen, ¿no? Y me respondan. ¿De dónde es originario el bordado? Lo que bordan las de Zuleta, Otavalos, Cotacachi, tenemos los azogues, los cañaris, tenemos, bueno, todos los que acabamos de ver, los chimbos, ¿no? ¿De dónde es propiamente originario el bordado? El bordado, ¿de dónde es originario? Alguien que me responda. Le pongo 10 en el bimestre, ¿ya? ¿Ah? Pero tienen tiempo. A ver. De Zuleta. Ya. Usted ya no puede volver a decirnos, quédese con su letra. ¿Alguien más? Deme su nombre. Padilla. Padilla, ya, Padilla, voy a anotarle aquí. Padilla y Otavalo Zuleta. ¿Quién dijo Tabalo? Pérez. Pérez. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me digas, ¿dónde es originario el bordado?
Alguien que me diga que quiera sacar 10 en el bimestre, ni siquiera le tomo el examen. Licen debe de basarse solamente aquí de Ecuador nomás, ¿Y o de usted? dónde vino. ¿Quién es usted? Nombre. Yo soy Jenny, pero quiero saber eso. Le estoy diciendo de dónde es originario el bordado. Y estamos hablando nosotros. ¿De dónde es originario? Voy a contar hasta 3. Que tiene oportunidad de sacarme 10 en el bimestral. Del Medio Oriente, dicen. No. Pero pero ya más o menos ya sabe que no es originario el bordado de nuestros indígenas. El No, no bordado, es de aquí. ¿saben de quién trajo? ¿Quién vino? ¿Quién nos conquistaron? De Zuleta, Licen, o ya le dijeron de Zuleta. No, qué lindas que son. No, Los españoles. Los los españoles. españoles. Pues no ve que los españoles, ellos, las damas españolas introdujeron el bordado a todo el indigenado ecuatoriano, ¿no? Y Pero eso le estoy preguntando, ya ve, usted no me responde bonito. Yo ya tenía, por eso le dije sí, de aquí de Ecuador. yo digo, pónganse pilas, ¿se entiende ya? Pero quería que se pongan pilas, ese era el kit. Claro, es que vieron el bordado y se hicieron expertas bordadoras, por supuesto, ¿no? Y donde el mayor exponente en cuanto a bordados tenemos lo que es Zuleta. No, lamentablemente, siempre tenemos algo de qué lamentarnos. Hoy por hoy en Zuleta ya no hay las bordadoras como tales. Hay un grupo, ¿no? Que están hay una hacienda, hay un grupo muy pequeño, reducido, que aún hacen el bordado a mano. Pero la mayoría, como en Otavalo y Cotacachi, el bordado es con máquinas. Entonces, dejó de ser artesanía, ya no es un producto artesanal, es un producto industrial porque ya entran máquinas, ¿no? Deja de ser artesanal y se convierte en máquina. Muy lindos, pero el valor de una blusa hecha a máquina con una blusa hecha a mano, el costo es mucho más elevado el hecho a mano. Entonces, porque les lleva mucho tiempo y es bien caro. Entonces, la gente que le gusta la artesanía, vaya, averigua dónde están las artesanas que bordan a mano y entonces compran, ¿no? Y es caro. La vestimenta de los indígenas no es barata, es bien cara. A mí me encanta, por ejemplo, la vestimenta de los indígenas de Natabuela, ¿no? Son bien elegantes. A mí me parece que de toda la vestimenta de todos los indígenas de Cotacachi, Otavalo, Zuleta, ¿no? Los aborígenes, los indígenas de Natabuela, en cuanto a la vestimenta, es la más preciosa. Eso lo dice la mayoría, ¿no? Que es súper elegante. Las blusas de las indígenas de Natabuela son hermosísimas, bien trabajadas, ¿no? Y dicen, ¿no? Los críticos, los que saben, ¿no? Que eso es la vestimenta más elegante, hablando de elegancia, ¿no? Y que ahora ya se ve muy poco. Y que en las fiestas que se hacen, por ejemplo, hay unas fiestas que son muy, 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 muy de todo el indigenado, que es el carnaval, que es en febrero. Pero el carnaval es una fiesta traída por los católicos, ¿no? Carne para Baal, no era propio de los indígenas. Y los indígenas tenían otro tipo de fiestas que le mezclaron y van con el carnaval. Entonces, dentro de esas fiestas que tienen los indígenas, ¿no? Se han ido perdiendo, en donde hoy por hoy, no sé qué fecha es, hay un mes en especial acá en las fiestas de Natabuela, ¿no? Propias del pueblo Natabuela, creo que es un mes, no me recuerdo, en San Antonio es en Las Lajas, un mes, no sé el mes, soy periodo del mes, no me he dado cuenta, porque como están mezcladas con las fiestas religiosas, no le tengo yo, no le he puesto mucha atención, pero en Atabuela ya se están perdiendo también esas reuniones. Hay la chamarasca, que es como en San Antonio, ¿no? Bajan no es que bajan, van todos los indígenas de ahí a la plaza, ¿no? Llegan con bueyes, con chilca seca, ramas secas, y queman. Y ahí es cuando, y bailes y todo, ¿no? Pero es en carnaval prácticamente, es en carnaval lo que bajan, ¿no?
Y ahí se les puede ver las vestimentas tales como son. Ahí tienen una fotografía de ellos, ¿no? Ellos tienen unas manifestaciones de tradiciones más fuertes en abril, en julio y octubre. Abril me parece que, pero más de acá, en junio son los caranquis, son los San Juanes, acá no. San Juanes es muy acá de Imbabura, ¿no? La parte de acá de Ibar, los San Juanes, que es en este mes de junio. Vienen, no sé, ¿qué irá a pasar en estas fiestas que vienen, ¿no? Porque tienen la tradición de vestirse, de disfrazarse. No se disfrazan de indígenas, ellos no se disfrazan, son su propia ropa, pondrás en pilas con eso, ¿no? O sea, el indígena no se disfraza de indígena. El indígena se disfraza, por ejemplo, el varón indígena se disfraza de mujer y la mujer se disfraza de hombre y tiene ciertos atuendos que se disfrazan, pero no es que se ponen otras ropas, ¿no? Dicen que se están poniendo su ropa y dicen, lindo, vayan a ver a los San Juanes y están con sus ropas autóctonas. No, se están disfrazando. Es una fiesta de, como decir, de disfraces en los San Juanes, ¿no? La mayoría, ¿no? Y de ahí los otros que salen y festejan el Inti Raymi, que es otra cosa, que es completamente distinto, ¿no? Porque recuerden que los indígenas tenían que tapar sus fiestas con las fiestas de los españoles que nos trajeron la religión católica, y esa mezcla hace que se inventen los San Juanes. O sea, no existe la fiesta de los San Juanes en los indígenas de acá de Caranqui. El San Juan es metido por los católicos, no por el clero. O sea, no es que, pero aquí ustedes van a darse cuenta en junio y ustedes deben saber que hablamos los San Juanes, decimos los San Juanes. ¿Y qué son? Les vamos a ver los indígenas bailando. Y decimos los San Juanes, fiesta de los indígenas. Pero se cuenta quién es Juan. Y yo pregunto, ¿a cuál Juan? Dicen, ¿Sí? disculpa que le corte. Yo soy de acá de Aguarcocha y así sabemos bailar en los San Juanes y eso. Y yo le pregunté, hay un grupo de San Clemente que son indígenas y les pregunté que sinceramente por qué bailamos, porque yo también bailo, ¿no? Que por qué bailamos y en junio. Y me supo manifestar que según los indígenas caranquis, ellos no festejan solamente por chumarse y ya, dice que festejan a la madre tierra porque para ellos ahí es el año nuevo, lo que para nosotros es el 1 de enero supuestamente, el año nuevo, y me supo decir que ellos festejan es el año nuevo pero en junio, algo así me dijo. Es tipo de, o sea, lo que festejan son las cosechas. Tiene que ver con la tierra, con la Pachamama, que se dice así. Es un homenaje, o sea, ahí habla, eso hay que ver, ¿no? Los solsticios de verano, de invierno, hay que ver lo que se habla, ¿cómo se llama? El Inti Raymi, ¿no? Las fiestas de las cosechas. Ya cuando pasemos nosotros a lo que vamos a ver, lo de semiótica, ahí vamos a ver los cuadros, ¿no? Y despejamos lo que estamos viendo ahorita más adelante. Por lo pronto, sigamos. No, pero tiene todita la razón. O sea, ellos escondido, no es que se festejan a los San Juanes por el Santo Juan, el San Juan de la Iglesia Católica, ¿no? Los San Juanes, dice. ¿Cuáles Juanes? O sea, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, Juan el Apóstol, ¿quién? O sea, eso sería bueno preguntarles de los católicos, ¿no? Que también festejan los San Juanes. O sea, los católicos festejan San Juan, San Pedro, San Pablo, San todos. Tenemos 365 santos, ¿no? Porque por cada día hay un santo. Entonces, ustedes sabrán, ¿no? Eso festejan la Iglesia Católica. Yo no, porque yo no soy católico. Habrán notado que yo católico no soy. Yo fui católico hasta sexto curso, ¿no? Que me eduqué desde la escuela hasta el colegio, en colegio de curas. Y entonces pensaba que era ahí, pero cuando uno ya es racional y lee y le dice y le permite que Dios entre en su corazón, entonces uno cambia y entonces busca la verdad. Y cuando uno busca la verdad, y quien tiene la verdad es Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la verdad, entonces yo soy cristiano. ¿Sí?
Y entonces mi padre es el padre de Jesucristo, no es Jehová, no es Yahweh, porque el padre de Jesucristo es el Dios creador de todo el universo, no es el que creó o el que se le ve en el Antiguo Testamento que hablan los judíos, no, a ese Dios yo no es mi Dios ese, ¿no? Por si acaso. Entonces, vamos a los indígenas, a las etnias de la costa, tenemos los Agua, tenemos los Chachis, ¿no? Aquí hay algunas cositas que tomarán en cuenta, ¿no? De estas diapositivas, que hay preguntas cuando vayamos a dar el examen bimestral, ¿no? Y en el examen de logros también está puesto bastante sobre estas diapositivas, sobre de qué son y dónde son, ¿no? Acordarás, por favor, así que tomarán en cuenta. Los Aguas son un pueblo amerindio que habita a ambos lados de las fronteras entre Colombia y Ecuador. Las Aguas, no tengo vestimenta, pero cuando a los que les toque, yo ya voy a buscar las diapositivas para que les vean. Pero el asunto es como mando la tarea, por eso yo no tengo aquí muchas fotografías de la mayoría de los grupos étnicos. Porque como mando tarea que vayan y hagan la investigación y las consultas sobre las costumbres, vestimenta, el asunto gastronómico y todo lo demás. Entonces, yo permito que ahí vean y conozcan, ¿no? Entonces, yo por lo pronto solamente doy algo de generalidades y de esos es lo que yo, después de todo también pregunto, ¿no? Lo que les doy, no lo que no les doy, lo que de las tareas de ustedes ya tienen, van a darse cuenta que hay cosas maravillosas cuando ustedes analizan, hagan su investigación sobre estos grupos étnicos, ¿no? Como por ejemplo, Aguas tiene una particularidad muy interesante en cuanto a su vestimenta. Si ahorita, por decirlo así, ¿no? A las Aguas les diría, o Aguas, o a las Chachis también, que son muy parecidos en cuanto a su vestimenta, hay algo muy interesante, que los aborígenes tales como Aguas, los Chachis, en la vestimenta las mujeres eran al pecho desnudo. Imagínense ustedes, ¿no? Que conserven sus tradiciones y que vengan vestidas como, de acuerdo a sus tradiciones, imaginen que vayan a Lirca y lleguen vestidas como lo que les estoy diciendo. Es un escándalo. Entonces el mestizaje y todo, las leyes morales y tanta cosa que tenemos, decimos, sería algo escandaloso, ¿no? De que veamos, si vamos al oriente, vemos a las indígenas con los pechos al aire. Así eran también los Aguas, los Chachis, aquí cerca de la Costa de Esmeraldas, ¿no? Pero si es que nosotros no pensáramos como pensamos con nuestra mente, ya también con el morbo encendido, ¿no? Veríamos algo como natural, ver las costumbres de estas personas. Pero hoy por hoy es escandaloso. ¿Por qué? Porque los medios, ¿no? Los medios, la manera de esto les va a dar fuera de lo que es ética o moral, ¿no? Y el asunto es que nosotros como personas, ¿no? Nos avergonzamos de lo que somos o de lo que tenemos. Algo que debería ser muy natural, pero lamentablemente el modernismo, con todo lo que es el cine, la televisión, los medios de comunicación, entró la pornografía y entonces empezaron a dañarnos nuestra mente. Y entonces ya tenemos una mente desquiciada, entonces no le vemos al cuerpo femenino como algo natural y hermoso, sino que ya le vemos como algo que queremos poseer y sube el morbo y entra la morbosidad, pues entienden. Entonces, esas personas, en cambio, no tienen ese pensamiento occidental como los españoles, mojigatos, ¿no? Que le veían a la desnudez como pecado. O sea, y parte del Antiguo Testamento también va así. Entonces, nosotros, en vez de aceptar nuestro cuerpo como algo natural, de no tenían por qué hacer algo escandaloso. Entonces, hoy los medios y todo lo que se ve, vemos nosotros demasiada pornografía, entonces ya el cuerpo, ya le vemos distinto, le vemos diferente. Nos han enseñado a ver el cuerpo femenino, el cuerpo masculino de una manera diferente, ya no de manera sana, como un ser humano que es más allá que un cuerpo, ¿se entienden? Entonces, esos grupos étnicos tienen otra manera de pensar y de verse y ver su desnudez. Los curas, por Dios, si veían un medio tobillo ya pecado, a piedrazos. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, estos grupos han tenido que ir dejando sus costumbres, sus maneras de pensar, de vestirse, ¿no?
por lo que les acabo de decir. O sea, escandaloso ver a un grupo étnico. Sí, cuando vienen acá, cuando vemos nosotros, cuando hay desfiles, ¿no? Por las fiestas de las patronales, sea de Ibarra, Cotacacho, Tabalo. Cuando vienen los grupos del Oriente, la gente sale a ver con cierto morbo para ver a las indígenas desnudas y ven con ojos distintos, ¿no? Y entonces, bueno, es una pena, pero eso, el cerebro humano, nosotros ha sido corrompido, ¿no? Por entre paréntesis, la modernidad y la mojigatería de la religión, ¿no? En donde vemos diferente. Entonces, estos grupos étnicos han ido desapareciendo, no porque sean pecadores ni cosa por el estilo, pero sin embargo, han tenido que ir dejando a un lado sus costumbres. ¿Por qué? Por esa doble moral, esa ética hipócrita y mojigata, ¿no? Del modernismo. ¿Sí? Entonces tenemos los éperas, que también se les llaman Chocó. Es un pueblo amerindio que habita algunas zonas del litoral del Pacífico, las zonas adyacentes a Colombia. Ocuparán los éperas, están cerca de los aguas y los chachis, ¿no? Esa región ocupan ellos también. Ya vimos un croquis con los mapas donde estaban estos grupos étnicos, ¿no? Es lo que se les puede decir ahorita. Están cerca del cantón Eloy Alfaro, en la parroquia de Borbón, en la cuenca de los ríos Cayapas y Santiago. Está en la población, tiene más o menos, existen 250 individuos, son los éperas. De los sáchiras, ustedes también conocen algo, son también desconocidas como los indios colorados, porque la característica de ellos era que utilizaban el achote para pintarse la piel a manera de tatuajes, y también el pelo se ponían a manera de como de casco, como de protección. Rituales muy interesantes que sería muy bueno que al que le toque nos explique, ¿no? Tengo unos videos yo de aquí que trabajo de las chicas mismos, sino que yo prefiero que primero ustedes tengan su propia experiencia, lo busquen, ¿no? Y salgan, ¿no? Hay cosas muy lindas de las costumbres de los áchilas, sobre todo en cuanto a sus creencias, el shamanismo que ellos tienen, las creencias que se llama cosmogonía, ¿no? Cosmogonía es las creencias, lo que uno piensa. Eso también vamos a ver en semiótica más adelante. Los cholos, que se ubican en las regiones costeras de Manabí, en Santa Elena, el Guayas, al norte del Guayas, ¿no? Tenemos los montubios, porque ocupan las partes, los montes bajos de la costa, por eso se les llaman montubios. Lo que acá nosotros les llamarían en nuestro, hablando despectivamente, aquí a los indígenas del campo, nos llaman cholos, allá les llaman montubios de los del monte, ¿no? Tenemos los afroecuatorianos que habitan las costas de Esmeraldas, Guayas. En Imbabura tenemos los de el Chota. Aquí me gustaría añadir algo, ¿no? Los negros de Esmeraldas, Guayas, parte de lo que es Manabí, ¿no? En cierta forma conocieron lo que es la esclavitud, sobre todo los negros del Guayas, que llegaron para explotar las minas, ¿no? Para ser explotados, a que vayan a las minas, ¿no? En el tiempo de la colonia. Pero hay un grupo étnico, hay un grupo de afroecuatorianos que son los de Chota. Ellos nunca conocieron la esclavitud. Ellos siempre fueron libres, ¿no? Así que cuando dicen, cuando los negros del Chota quieren decir que, nosotros éramos esclavos, cosas, no saben su historia, son ignorantes, ¿no? Porque los negros del Chota y las negras del Chota nunca fueron esclavos, jamás fueron esclavos. Son gente libre, porque ellos, los españoles, se les escaparon en las costas de Esmeraldas, Manabí, Esmeraldas sobre todo, y ellos se introdujeron y encontraron una tierra parecida a lo que es África, lo que es la región de Chota, y los españoles no los pudieron, o sea, capturar nuevamente, ¿entienden? Entonces, esa es la verdad de nuestros negros del Chota. Por eso el negro del Chota, comparados con los negros de San Lorenzo, de Guayas, de por allá, son diferentes en sus actitudes, en su cultura. El negro del Chota es más agresivo, es más violento, no es fácil de someter. Por eso fíjense ustedes, cuando van, ni la policía entra para allá. Por eso queman nomás patrulleros, queman
¿Han visto los tremendos líos, escándalos que hay cuando se trata de los negros de Chota? Porque ellos no conocieron el palo, las cadenas, ¿no? Pero en cambio, a ver si ese valor no van a encontrar en los negros, ni del Guayas, ni Esmeraldas no encuentran el valor que existen en los negros de Chota. El negro de Chota es orgulloso. Hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero más hay cosas positivas y lindas de los negros de Chota. Como por ejemplo lo que les digo, el orgullo. Ellos sí son bien orgullosos de ser negros. Algo maravilloso, a mí me encanta. O sea, acá, si usted le dice negro, no le está ofendiendo, porque dicen yo soy negro o es negra. Ellos no se sienten ofendidos. Pero si usted se va a un negro del Guaya, le dice negro, se va de machetazos, ¿no? Porque les ofenden cuando dicen negros. Y es más, ahora hasta en el trato, si usted pone en YouTube, ¿no? O en el Facebook, le dice ese negro simpático, le cierran a usted, le cierran, le clausuran a usted su Facebook. ¿Por qué? Porque está siendo usted discriminatorio, está usted siendo racista, ¿no? Y no está siendo racista porque está diciendo la verdad. Negro es negro, negra es negra. Pero ellos se sienten ofendidos, igual a los negros americanos. Si usted a un afroamericano, o sea, a un gringo negro, a un negro gringo de allá de Estados Unidos, le dice negro, le masacra pues a usted, porque ellos aún la discriminación, el racismo está presente ahí. Entonces ellos sí se sienten, o sea, ellos no se sienten orgullosos de decir, bueno, yo soy negro y negro lindo como negro que soy. No, porque el racismo, ellos, el complejo de inferioridad. Mire, aquí en nuestro país, Ecuador, en lo ignorantes y retrasados que seamos nosotros, no hay racismo, como en Estados Unidos, país primermundista supuestamente, ¿no? O sea, los americanos a la defensa de todo el mundo. Y ahorita, justo en este momento, tenemos tremendas manifestaciones criminales que está pasando ahorita en Estados Unidos, que no han sabido superar el racismo. Es un país racista, Estados Unidos, ¿no? Y en todo sentido, les digo. Por ejemplo, cuando hubo la guerra de Vietnam, ¿no? Murieron, dicen que aún no sé cuántos miles de soldados. Ahí sí dicen soldados americanos. Mentira, fue una limpieza étnica. Si no es del 90% y del 100% de que murieron allá en Vietnam, eran negros. Porque los americanos mandaban a los soldados negros de allá a Vietnam, ¿no? Así que ese país, así es, y esos son los que gobiernan el planeta. Tenemos los chachis que hablamos en un principio, ¿no? Que está cerca de las aguas. Están en Esmeraldas, hay una población de 8,000 a 10,000 habitantes. El idioma, escucharán, el idioma de los chachis está dentro de las preguntas de logros, ¿no? Se llama el chapalache. Acordarás del idioma de los chachis, ¿no? Los principales, digo porque no todos piensan que todos los indígenas de acá hablan el quichua. Mentira, existen otros. El cayapa también es otro idioma, es otro idioma, sí. Los cayapas es otro idioma. El chapalachí es otro idioma. Los principales retos del proceso de deforestación agresiva que hicieron a los madereros tradicionalmente son agricultores, son cazadores, ¿no? Ahora últimamente buscan ingresos y están saliendo de sus regiones, ¿no? Si ustedes se fijan, el mestizaje, ahí, la fotografía que ustedes pueden ver ahí, ven a un par de personas, ¿no? Vestidas como mestizos, pero esa no es la propia vestimenta, sino que el mestizaje les ha obligado prácticamente la ocultación que les digo, ¿no? Que hacen que se avergüencen de lo que son. Sobre todo es esa manera de pensar que les digo, ¿no? Que no, nosotros, o sea, no, la mayoría no puede ver a un grupo étnico desnudos porque ya el morbo le ve diferente, le ve distinto, entonces se ven obligados a vestirse porque les quedan viendo mal, o sea, son señalados. O sea, la gente no está preparada, que esos grupos étnicos se merecen todo el respeto del mundo y si quieren tener, es como ir nosotros al oriente y donde lleguemos, decirles, ¿sabe qué indígenas? ¿Por qué están ustedes desnudos? Vístanse porque estamos aquí nosotros, ¿no? Piensen en eso, ¿no? En los afroecuatorianos, ya hablé al respecto, ¿no? Ellos fueron traídos del África
Ellos vienen trayendo costumbres africanas, tienen algunos rituales también africanos. Muchos se han perdido. Por ejemplo, lo que se perdió prácticamente de los afroecuatorianos en cuanto a los que vinieron del África, venían de diferentes regiones del África y hablaban diferentes idiomas. Entonces, lo primero que se perdió de los negros es su idioma. No tienen un idioma primario, ¿no? Autóctono. Y como, por ejemplo, los indígenas que les dije, el chapalachí, o el quichua, o el quechua, no lo tienen, ¿no? Tenemos los éperas, hablamos de los éperas, hablamos del agua. Aquí tengo un poquito de cosas que se me van simplemente. Los quichuas, aquí sí, los de la sierra, perdón. Hay diferentes términos, ¿no? Que no debemos confundirnos. Es el quichua, el quechua y el quechua. Es un etnónimo, o sea, que parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo en cuanto al idioma, ¿no? Empleado para designar a los pueblos indígenas originarios y emigrados de los actuales estados Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Hablan de los quichuas, quechuas y quechuas, ¿no? El quechua con K, el quechua con Q y el quichua, ¿no? Son dialectos distintos. Si hablamos para nosotros dialecto, para ellos idioma, ¿no? Porque para ellos es su idioma, para nosotros es un dialecto. Porque nuestro idioma es el español. Y si usted habla quichua, es su dialecto. Pero si su primer idioma es el quichua, entonces el dialecto es el español. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos en las etnias de la Amazonía, el Achua, los Cofanes. Hay algo que podemos decir de ellos. El Achua es un pueblo indígena perteneciente a la familia de los Jibarona. Antes les decían jíbaros, por eso es Jibarona, como el Shuar, el Chihuir, el Aguajut, el Huanguín, que son del Perú. Eso también hay que tomar en cuenta, verán. Los indígenas del Oriente no tienen sentido, ¿no?, de lo que son las líneas limítrofes. Ellos no ven lo que separa un país de otro, ¿no? Esa línea imaginaria, invisible, que separa a un país de otro, que se llaman fronteras, para los indígenas no existe. Simplemente ellos tienen sus regiones en cuanto a la selva, de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces ellos caminan libremente por todo su Oriente, pero no les puede, ni el gobierno peruano, les puede prohibir de que vayan por las regiones de todo lo que es la Amazonía, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro que se topan entre ellos también, hay enemistades también entre los grupos étnicos del Oriente, ¿no? Existen matanzas, creo que si ustedes por favor revisarán, porque creo que hay una tarea también que les mandé ahí, cuando lleguen me gustaría que vean los 3 videos que tengo yo de los indígenas de la Amazonía. Es para sorprenderse, ¿no? Las costumbres que ellos tienen, las creencias que ellos tienen, de pronto ellos, el honor, el orgullo que ellos tienen, cuando son ofendidos, pues ellos no tienen aprecio a la vida como nosotros tenemos. Ellos tienen otra manera de pensar con relación a la muerte. Entonces ellos matan nomás. Y están sujetos a tremendas venganzas. Y aceptan las venganzas como tales. No, o sea, ellos, no hay un principio de respeto a la vida. Eres un ser humano, te respeto, me respetas. No, allá, me respetas, te respeto. No es que primero te respeto, después me respetas. Primero me respetas, después yo te respeto. Entonces esa manera de pensar también genera conflictos, ¿no? Aunque parezca que se hablara de lo mismo. Una cosa es que yo te respeto porque tú me respetas, otra cosa es que yo me respetas porque yo te respeto. Entonces, ¿quién pide primero respeto? Al segundo le respeta. Entonces, aquí esos conflictos existen ahí. Tenemos los Cofán o los Ahí, conocidos como Cofán o Cofán. Fíjense en las letras, ¿no? Es un pueblo amerindio que habita en el oriente de la Amazonía, en la frontera de Colombia y Ecuador. Unos son del full norte, los que estaban los Cofanes, full norte, y los Achuar
full sur, ¿no? Uno es, estamos hablando de la ¿cómo se llama? Frente fronterizo de lo que es Colombia y otro frente fronterizo que es Perú, ¿no? Recuerden que también nosotros, con la invasión que tuvimos nosotros de los peruanos, nosotros tenemos parte de nuestro norte, de nuestro, a ver, de nuestro oeste, perdón, este, no, oeste está bien, de nuestro oeste tenemos nosotros Perú también, y también al sur. Y lo que no era antes nada, lo que antes nuestras líneas limítrofes era al norte Colombia, al sur Perú, al este era Brasil y al oeste era el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, así era. Ahora no. Ahora hay Perú ahí, ¿no? Por los conflictos que hemos tenido nosotros con los peruanos. Tenemos los guaraní, que es un... Ah, no, les decía, ¿verdad? Estos grupos indígenas, más allá de no verlos y ver un poco de texto que tenemos ahora, yo les tengo subidos del aula virtual los videos de estos grupos étnicos, ¿no? Así que quiero que les invito a que vean. Si hubiésemos estado en clase presencial, estaríamos viendo los videos y también parando el video y conversando y hablando y discutiendo sobre las cosas y costumbres que ellos tenían. Y admirar también la belleza de esos grupos étnicos, ¿no? Su manera de pensar, de actuar, lo bien apegados a la naturaleza que ellos son, ¿no? Pero como no puedo yo perder una hora o media hora pasando el video en la clase, en la videoclase, ¿no? Porque yo prefiero que ustedes, me gustaría más bien que revisen esos videos y para la próxima clase, no quiero, voy a entrar a lo que es semiótica, pero la próxima clase yo les voy a hacer preguntas acerca de los videos que les estoy comentando sobre los indígenas de la Amazonía. Me parece que son 3 videos. De los 3 videos quiero que los vean. De hecho, vean todos los videos que tenemos ahí, que son de los grupos étnicos, ¿no? Porque hay uno que es en particular que unifica a todos los grupos étnicos de todo el país, uno de los videos. Y es el más corto, pero abarca casi la mayoría de los grupos étnicos, ¿no? Entonces tenemos los Sionas, los Iguar, me gustaría ver acá los Shuar que vimos, aquí tenemos algo de las costumbres, quería ver algo por lo menos ver la fotografía, ¿no? Que yo prefiero que, sí, es ir viendo algo de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren en esta fotografía, y si estuviésemos nosotros viendo los videos, sería bueno ahí parar y ver. Miren, aquí, por ejemplo, ya hay ciertas cosas que ya están introducidas y mezcladas. Claro que tampoco les vamos a quitar. Aquí, por ejemplo, no cocinaban en ollas de aluminio, ¿no? Ni tampoco tenían las cocinas, como se llama, como tienen acá, que tenían afuera en base a piedras, ¿no? Aquí podemos ver nosotros cocinas como el que digo, ollas de aluminio. Y tampoco les vamos a negar, decir, bueno, ¿con qué derecho tienen ustedes? Sigan guardando sus costumbres, sigan cocinando en vasijas de barro. Sería absurdo, ¿no? Si ya se cuentan y todo el mundo tiene derecho a alimentarse como quiere alimentarse, sin perder ya su identidad. La identidad no la va a perder nunca. Lo que perdió en cierto sentido es cocinan más rápido y tienen sus vasijas donde poner, ahora que son ollas. No, pero aquí tienen una canacita, por ejemplo, muy originaria de ahí, y una de plástico acá, mire, que hace lo mismo, ¿no? Pero lo que da pena aquí es que ellos dejen la actividad de hacer estas canastitas, que podría ser un medio, ¿no? De subsistencia, aunque yo de eso también discrepo, ¿no? O sea, créame, cualquiera de la ciudad diría, viven pobremente. Pobre es el que es el que piensa que no tiene dinero. Los que piensan que ser rico es tener una casa, un auto y tener dinero, plata, es ser rico. Para mi criterio, rico es aquella persona que le falta menos. Que mientras menos recursos le falte, eso es, ¿no? Hay personas que no nos hace falta mucho dinero en el sentido de que
para tener lujos, ¿no? Por ejemplo, miren, estas personas viven felices. Lo más importante, considero yo, es ser feliz. Entonces, si yo le pregunto a ellos, ¿eres feliz? Van a decir que son recontra felices. Estas personas son felices. Y nosotros pensamos que no viven pobremente, son infelices y tratamos de que ya haya luz, que haya refrigeradora, que aquí esté el microondas. Les quitamos muchos de ellos. Por ejemplo, el hecho de que ellos puedan tejer este tipo de canastas, ¿no? Que a su tiempo les dice, bueno, no para que vendan la canasta y tengan dinero, porque el dinero, o sea, decir que les hace falta dinero para que sean felices sean modernos, cuidado con el valor que ellos le dan, o ustedes le den al dinero, ¿no? Es otro cuento, es otro cantar. Aquí tenemos los sionas y los secoyas, ¿no? Esos son los cofanes, que este ya está un poquito mestizado. Mestizados cuando ya se visten como mestizos, ropas como la que nosotros usamos, ¿no? Esta es la auténtica ropa de ellos, estos. La mujer también tiene sus vestimentas, ¿no? Que aún en sus telares y cosas. Lo más general que podemos dar de los cofanes, su ubicación están al noroccidente de la Amazonía ecuatoriana, en Santa Rosa de Sucumbíos. Tenemos la distribución de los coñas de Duero, las poblaciones están en Dureno, Sábalo, Sinagoé, en Chandia, en Naé, Río Bermejo y Azuí en Canqué. No conozco nada de eso, solo lo nombro, pero me encantaría realmente conocer. Es una lástima que nosotros como ecuatorianos, no, aún siendo un país pequeño, no tengamos la oportunidad de recorrer otro país, ¿no? Siendo tan pequeño, porque todo nuestro sistema económico, ¿no? Nos impide a que nosotros podamos realmente disfrutar de lo que tenemos. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, se aprovecharon, la mayoría de gente, se fijan ustedes, ¿no? Algo tan absurdo, ¿no? Estamos en una época ahorita viviendo en confinamiento, ¿no? En donde la gente debería ser más solidaria y ser más justa, ¿no? Usted ya no encuentra los mismos 25 centavos de guineos, ya no son los mismos. Ni la cebolla paiteña, ni la cebolla blanca, ni la carne, nada. Todo subido, ¿no? Y la desesperación de la gente. Deberíamos pensar de una manera distinta, diferente, donde más humanos deberíamos ser, más condescendientes deberíamos ser, ¿no? Se aprovechan vendiendo mascarillas más caras de lo que realmente cuestan. Unos gobiernos que les importa más el dinero, ¿no? Y imagínense en todas las situaciones, y hay sobreprecios, ¿en qué? En los gobiernos. Gente que está involucrada en los gobiernos. A la familia Bucarán les dieron los hospitales. Gente, yo no entiendo cómo es posible que conociendo como les conocemos los ecuatorianos, este gobierno le haya dado tanto poder a esa familia. Y así hay cantidad de convenios políticos. Y que la gente, nosotros veamos, simplemente vivimos, o sea, con los brazos cruzados. Salgan y compren una mascarilla que debería costar a lo mucho 25 centavos, ¿no? Dólar. Fíjense. O sea, como claro, yo sé, yo entiendo después la gente, pero obligados a cómo, a deshumanizarnos, ¿no? Es por eso yo digo, esta gente a la que estamos viendo como son los cofanes, gente de la Amazonía, son felices, sin necesitar mayor cosa que su propia naturaleza, lo que Dios les da en su entorno, ¿no? Tienen otro sentido de economías. A ellos no les importa el dinero, la plata. Nosotros, en cambio, pensamos que si no somos profesionales, somos nadie. Es una manera de pensar capitalista tan triste, ¿no? Que soy algo porque soy licenciado. Yo por eso digo, a mí no me gusta que me digan licenciado, ni magíster, ni máster, ni especialista. Yo me llamo Damián. ¿Caso que el título le hace mejor persona a usted? Lo profesional le hace como usted hace su trabajo, que es distinto al título. Porque hay excelentes titulados que son una vergüenza, como por ejemplo la mayoría de los abogados.
es abogado y no son más que ladrones, aprovechados de la desgracia de la gente. No, hablemos también, por ejemplo, de la policía. Lindo que sea un teniente, pero ¿qué? Coge plata por debajo. Los cabos, los sargentos, no dignifican su profesión. Pero no, a mí dime sargento, a mí dime teniente. Eso soy, ¿no? Eso no es así. Nosotros somos primero personas y tenemos un nombre que tenemos que llevarlo dignamente y con orgullo. El nombre y el apellido, cualquiera que sea este. Y como personas, aprender bastante de ellos, de nuestros grupos étnicos. Nos hace falta volver a nuestra propia naturaleza. Algo maravilloso de nuestros grupos étnicos. Y les digo, imagínense, si vemos las maneras de pensar de ellos, tan inocente, tan hermosa, ¿no? Que les hace falta menos cosas para ser felices. Y viven felices en sus comunidades. Llega no sé, yo quisiera que, yo creo que se me va acabando el tiempo también, sí. Vayan viendo. Revisen lo que vamos viendo de cada uno de esos grupos, ¿no? Quiero que les vean, en los videos es mucho más que digo, y gráfico, ¿no? De lo que podemos ver, ¿no? Pero con esto es, que les digo, a lo mucho podemos decir, se organizan en mutuns, eran gobernados por los yachay, creen en espíritus de la selva, no creen en Dios, creen en espíritus de la selva, Amazanga le llaman agua al zungüí, a su mujer le llaman yacumama. Muchas comunidades trabajan en el ecoturismo, también es muy interesante el ecoturismo ahora, ¿no? Es respetar la naturaleza y conocer sin dañar a la naturaleza, ¿no? Entonces, volver a esos principios es muy interesante, qué mejor, y no verles con desprecio, ¿no? Es una pena, a mí sinceramente les digo, verles, ¿no? A la Amazonía, los amazones piensan que son sucios, ¿qué va? Pues gente más limpia que ellos, ¿no? Todo el tiempo se bañan y pensamos nosotros, uy, qué asquerosos. Y la gente es despectiva con muchas personas y les ven como que fueran menos personas o menos inteligentes y se equivocan, son muy sabios, conocen artísimo, no se mueren, ahí están. Si cualquiera de nosotros que vayamos de la selva nos morimos a la semana, estamos muriéndonos de disteria, de cualquier enfermedad o picados por algo, ¿no? O sea que no solamente la sabiduría que ellos tienen ancestrales, nosotros no la tenemos, así que esas personas se merecen todo el respeto que nosotros les podamos otorgar, y la que se merecen y la tienen, ¿entienden? Que tenemos que aprender a respetar. Esos son los Siona, ya les vimos hace un rato, aquí los Cofán, aquí tengo, se van repitiendo una serie de que simplemente porque en términos veía yo muy interesante lo que decía y por eso les puse en esas diapositivas. Tenemos los Shuar no son lo mismo. ¿No? Los Shuar se encuentran ubicados en la provincia del Pastaza, lo que es Ríos, Pastaza, Capayurí, el Copataza, Bobonata, Conobambo y el Borona Santiago. Su lengua oficial es el Shuar, acá es el Shuar, ¿no? Son diferentes. Ellos también, no es que seguramente tendrán palabras similares, pero no son lo mismo, ¿no? Hay que saber entender eso. ¿Qué más tenemos? Los Iguar han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca del río del Corriente, cuenca del río Tigre, la base de la sociedad de la familia ampliada, el chamanismo, todavía se practica el pilar fundamental de su cultura. Han sido habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta del río Corrientes, en la cuenca alta del río Tigre, están al suroeste de la provincia de Pastaza. Elaboran artesanías, ¿no? De materiales propios del bosque, de la selva. Los Daondoas han sido un pueblo desconocido hasta hace poco, pues la presencia de los misioneros y del dominio del quicho se impuso a las varias etnias débiles de nuestro oriente. La Subsecretaría de Cultura se encargó de investigar los vestigios y raíces históricas de estos pueblos. Bueno, en fin, esto es los záparas.
Voy a correr, Carwas. Parecería que todos los indígenas del Oriente son iguales, son distintos, hay diferencias. Primero, en lo territorialmente hablando, ¿no? También en su habla, pero ¿qué es lo que realmente a ellos les une y les comunica y son similares? Es en la manera de vivir, es decir, al lado, conociendo la propia naturaleza, ¿no? Ellos viven casi de la misma manera, sobreviven así, les digo, ¿no? Más bien viven, pero les diferencia a lo mucho ciertos dialectos, más allá de que el territorialmente hablando, ¿no? Y porque son grupos familiares, más que otras cosas. Aquí tenemos el Oriente, el turismo comunitario, aquí tenemos del Calchimbabur Esmeraldas, los asentamientos. Bueno, con eso, ¿dónde están? Espero verles los rostros. Ya se han dormido. ¿Qué es eso? ¿Están ahí? ¿Por qué se quitaron las cámaras? Voy a volver a... No, Licen, si estamos aquí. Yo sí. Una. ¿Y el resto? Jenny, María José. Sí, Licen. Estamos listos. A ver, quiero verle los rostros. Bien. Entonces, vamos a continuar la próxima semana con lo que es semiótica. Y espero que vean los videos que les vengo comentando. Y que en esto que vean, ¿no? Aquí, Liz. Disculpen.